Todos sean bienvenidos a otro video donde estamos analizando la UEFA Champions League temporada 2024-2025 y esta vez analizaremos los partidos de semifinales. Ya casi se acaba este torneo, por ende vamos a analizar los partidos semifinales que se jugaron el día 29 de abril y 30 de abril del año 2025. Entonces, ¿cuáles eran los partidos de semifinales de ida que teníamos? Teníamos el Arsenal contra el PSG que se jugó el 29 de abril y el Barcelona contra el Inter que se jugó el 30 de abril. Pero antes de analizar los partidos y hablar sobre estos partidos, hice una nueva sección en este video analizando a cada semifinalista puntualmente. Vamos, donde voy a analizar las semifinales que han jugado, cómo le ha ido y todos esos datos. Así que vamos a empezar primero con la historia de semifinales del Arsenal, que solo ha jugado dos semifinales en su historia, tercera con esta. Y voy a hacer un paréntesis, aquí los resultados que estamos viendo son los resultados que se reflejaron en el global, entonces no puse todos los partidos, tanto el ida y vuelta, porque, por ejemplo, con equipos como el Barça e Inter Milán, que juegan más en finales, iba a ser un poco más largo, entonces solo decidimos poner el partido, los resultados globales que tuvieron estos dos equipos. Bueno, estos equipos en las semifinales. Y bueno, el Arsenal, la primera semifinal que jugó fue en el año 2006, donde pasó por el 1-0 en el global ante el Villarreal, un histórico Villarreal que había hecho una excelente Champions, que llegó hasta las semifinales. Y su última semifinal, que fue en el año 2009, fue contra el Manchester United, donde perdió 2-4, donde los Diablos Rojos llegaron a la final. Y pues, ¿qué podemos analizar del Arsenal? Pues su último resultado en la Champions fueron los cuartos de final, que fue en la temporada 2023-2024, donde fue eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final. Han jugado un total de solo dos semifinales y el Arsenal ha pasado a la final una sola vez en su historia, teniendo el 50% de efectividad en las semifinales. El Arsenal no ha ganado ninguna Champions, pero está en cero. ¿Y quiénes pueden ser los jugadores claves para estas semifinales? Pues pueden ser Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka y Mikel Merino. Obviamente el Arsenal tiene más jugadores que podrían llegar a ser claves e incluso podrían dar sorpresa, pero estos son los cuatro jugadores más claves que encontré en el equipo de Mikel Arteta. Ahora vamos a hablar del historial de semifinal del PSG, que solo ha tenido cuatro semifinales. La primera que tuvo fue en el año 1995, donde se enfrentó al Milan, que lamentablemente el cuadro parisino quedó eliminado con un 0-3 en el global. En el año 2020 volvió a semifinales, donde pasó con un 3-0 contra el Leipzig. Aquí voy a abrir otro paréntesis. Este fue el año de pandemia, donde se jugaron los partidos de vuelta de los octavos que no se habían jugado porque antes de que parara todo por la pandemia se habían jugado algunos partidos de octavos, pero faltaban algunos de vuelta de los octavos de final de esa temporada. Entonces, a partir de cuartos de final hasta la final se hizo un solo partido que se jugaron en Portugal, tanto en el estadio del Sporting de Lisboa como el estadio Talus de Benfica. Entonces por eso el PSG logró avanzar con un 3-0 ante un histórico Leipzig, que era la primera semifinal a la que llegaban. Y también pues llegó otra semifinal al siguiente año, en 2021, donde se enfrentó al Manchester City, donde quedó eliminado con un 4-1 en el global, donde el equipo Citizen logró avanzar a la final. Y la última semifinal que jugó fue el año pasado, en 2024, donde perdió 2-0 en el global contra el Dortmund. Los dos partidos creo que fueron un 1-0 que lo dejaron noqueado al equipo parisino. Y pues, ¿qué podemos analizar del PSG? Pues su último resultado en la Champions fue en semifinales. Ha jugado un total de, bueno, aquí el dato está malo, ha jugado cuatro semifinales. No sé qué pasó ahí, pero ha jugado un total de cuatro finales. Y el PSG solo ha pasado a la final una sola vez en su historia, teniendo solo un 25% de efectividad en semifinales. Pues también, al igual que el Arsenal, no tiene ninguna Champions y los jugadores claves en este PSG son Ousmane Dembélé, Vitinha, Yalvi Donnarumma y Marquinhos, que han sido los jugadores claves. También puede estar Duret, Brayley Barcola, Achraf Hakimi, que son otros jugadores, pero estos han sido los más claves que ha tenido el PSG. Y pues ahora aquí vamos a la extensa, porque como les dije, el Barcelona y el Inter han avanzado bastante en finales.
Pues el Barcelona en la historia de semifinal empieza en 1960, donde perdió en el global 6-2 contra el Madrid. En 1961 empató 2-2 y en este se jugó un partido de desempate donde el Barcelona ganó 1-0 y pasó a la final. En 1975 contra el Leeds United perdió 3-2 la serie. En 1986 le ganó 2-1 a la Juventus, pasando a la final. Aquí voy a abrir otro paréntesis. En 1992 el Barcelona llegó a la final e incluso ganó esa final, pero ese formato de esa competición fue un poco diferente, donde solo se hicieron como dos grupos y los primeros de cada grupo avanzaron a la final, que fueron tanto Barcelona como Sampdoria. Entonces no hubo una serie de octavos, cuartos, semi. Entonces la final fue definida entre los dos mejores de cada grupo. Y bueno, en 1994 el Barcelona eliminó 3-0 al Porto. En 2000, pues el Valencia lo eliminó con un global de 3-5 a favor del cuadro Che. Ya en el 2002 otra vez se volvió a ver contra el Real Madrid, donde el Madrid ganó 3-1 la serie. En 2006 el Barcelona eliminó al Milan con un 1-0. En el año 2008 el United eliminó al Barcelona con un 1-0 también. En el año 2009 quedó 1-1, pero aquí se definió el criterio del gol de visita. Entonces, como el Barcelona cerró fuera de casa, fue el 1-1 que pues pasó a la siguiente ronda. En el año 2010, pues se enfrentó al Inter de Milán, donde el Inter avanzó con un global de 3-2. En el 2011, pues le ganó 3-1 al Madrid en la serie, pasando por primera vez ante el Real Madrid en esta instancia de semifinales. En el año 2012, pues el Chelsea lo eliminó con un 2-1 en el global. En el año 2013, pues el Bayern le dio lo que ha sido la derrota más dolorosa para el Barcelona en semifinales. Bueno, dolorosa en el sentido más, la mayor goleada en semifinales, por decirlo así, donde lo eliminó con un global de un 7-0. En 2015 el Barcelona obtuvo venganza del Bayern, eliminándolo con un global de 5-2. Y en el año 2019 pasó la remontada épica de Liverpool, donde el Liverpool lo eliminó con un global de 4-3 al Barcelona, siendo esta la última presentación de Barcelona en semifinales. Y pues ¿cómo le ha ido al Barcelona? Pues el Barcelona en el año 2023-24 llegó a los cuartos de final, donde fue eliminado casualmente por el PSG. Y las semifinales que ha jugado el Barcelona ha sido un total de 16 veces. El Barcelona ha pasado un total de 7 veces en su historia, teniendo una efectividad de 43,75% de efectividad en semifinales. El Barcelona ha ganado 5 Champions y los jugadores más claves podemos ser Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski y Pedri. Aquí se quedó Gianluigi otra vez. Pido perdón por este error técnico. Y ahora vamos a hablar de la historia del Inter de Milán en semifinales. Pues la primera semifinal que tuvo fue en el año 1964, donde eliminó al Dortmund con un 4-2. En el año 1965 eliminó al Liverpool con un global de 4-3. En 1966, pues quedó eliminado ante el Real Madrid con un 1-2. En 1967 le ganó al CSKA, creo que se llamaba este equipo. Bueno, quedó 2-2 y al igual que el caso del Barcelona, hubo un tercer partido de desempate donde el Inter ganó 1-0. Ya en 1972 se enfrentó al Celtic de Escocia, donde quedaron 0-0 en la serie, pero pasó el Inter con un 5-4 en penales. Y también pues en el 81 jugó contra el Madrid, donde quedó 2-1 otra vez a favor del Madrid. Y pues en el año 2003 hubo un derbi de la Madonina, donde quedó 1-1. También se le aplicó el gol de visita, donde el Milan empató 1-1 en la segunda partida y era el visitante. Entonces, por ende, el Milan avanzó y eliminó al Inter. En el 2010, pues ya vimos que quedó 3-2 a favor del Inter la serie. Y en el año 2023, el Inter se vengó del Milan, eliminándolo con un 3-0 global. Perdón. Y pues, ¿qué podemos ver del Inter? Pues la última Champions pues llegó hasta octavos de finales. Las semifinales que ha jugado el Inter son 9 y el Inter ha pasado 6 veces, o sea, ha tenido una muy buena efectividad, teniendo un 66,67% de efectividad en semifinales y ha ganado un total de 3 Champions, donde los jugadores son claves han sido Lautaro Martínez, Marco Turán, John Sommer y Nicolo Varela, se le pueden considerar como jugadores claves para estas semifinales. Y hay que destacar que el Inter es el equipo con mejor efectividad en semifinales, con este 66,67. Después está el Arsenal, pero como el Arsenal ha jugado menos semifinales, pues, pero pasó en una, entonces tiene el 50%. Después va el Barcelona con el 47%.
Y después el último quedó el Paris Saint-Germain, donde solo ha pasado una vez con el 25% de efectividad. Ahora sí, vamos a hablar de los partidos de las semifinales. El primer partido que tuvimos el martes 29 de abril fue el partido entre el Arsenal contra el PSG, donde el Arsenal llevaba como una ventaja de decirle de dos victorias y dos empates ante el Paris Saint-Germain y ninguna derrota. Y pues los últimos partidos que jugaron fueron la Champions 2016, donde quedó 1-1. En la misma Champions 2016 quedó 2-2 allá en Inglaterra. En el 2018 pues jugaron una Copa Internacional, un torneo amistoso, donde el Arsenal ganó 5-1. Y el último enfrentamiento que tuvieron así en Champions fue en esta fase de liga, donde el Arsenal le ganó 2-0 al PSG. Y bueno, estas son las alineaciones del partido, perdón, donde el Arsenal salió con su 4-3-3, mientras que el PSG también salió con un 4-3-3. Aquí hubo un cambio que hizo Mikel Arteta, perdón, debido a que Thomas Partey estaba suspendido por acumulación de amarilla. Bajó a Mikel Merino al medio campo y Trossard asumió el rol de delantero centro, que normalmente Mikel Merino lo asume. Y pues ahí hubo un cambio en el Arsenal. Y pues, ¿qué podemos analizar de este partido? Pues el PSG sacó la ventaja, pues a los 4 minutos Ousmane Dembélé metió el gol que le dio la ventaja al Paris Saint-Germain. El Arsenal trató de atacaba, pero se encontraba con un gran Donnarumma que andaba tapando casi todo lo que le tiraba el Arsenal, perdón. Y pues al final el Arsenal se quedó muy corto, no fue la versión que se vio contra el Real Madrid, porque contra el Real Madrid pues jugaron el partido de su vida, tanto en el Emirates como en el Santiago Bernabéu, y aquí no se vio el mismo reflejo del equipo que eliminó a los actuales campeones de la competencia. Entonces, al final el PSG se llevó un 1-0, que es muy valioso, perdón, donde pues el Arsenal tuvo solo el 48% de posesión, mientras que el París tuvo el 52%. El Arsenal realizó 10 tiros, de los cuales 5 fueron a puerta. El PSG realizó 11, de los cuales 4 fueron a puerta. Y pues al final el París se lleva una victoria muy importante a su casa en esta semifinal con este 1-0 que lo pone no en la final, pero lo tiene con un medio boleto, por decirlo así. La llave está muy abierta, eso sí, porque el Arsenal si quiere pasar tiene que meterle 2 goles, pero la tiene en contra porque siempre que el Arsenal pierde el primer partido de su eliminatoria, y esto ha pasado en todas las eliminatorias que ha jugado, no avanza. Entonces vamos a ver si el Arsenal logra como revertir la situación contra el Paris Saint-Germain, debido a que está muy difícil esta situación con el PSG, ya que el PSG es uno de los mejores equipos y también recordemos que eliminó al primer lugar de la tabla general, que fue Liverpool. Y el MVP del partido fue nada más y nada menos que Vitinha, que la verdad este jugador portugués ha tenido una muy buena Champions, ha sido MVP creo contra el Brest. Fue MVP en los dos partidos, si no recuerdo, contra el Liverpool no, en cuartos, contra quién jugó en cuartos. Contra En cuarto fue contra el Aston Villa, no fue, pero bueno, aquí sí fue el MVP. Entonces, muy bien, la verdad, ha jugado Vitinha. Y pues ahora vamos a analizar el segundo partido de semifinales, que fue el Barcelona contra el Inter de Milán, en teoría el Barcelona lleva 3 victorias, 2 empates y una derrota ante el Inter, donde su último enfrentamiento fueron todos en fase de grupo de Champions League, donde pues en el 2019 el Barcelona le ganó 2-1 al Inter en, perdón, me atoré ahorita. Le ganó 2-1 al Inter, también le volvió a ganar 2-1 al Inter allá en el Giuseppe Meazza, 2-1. El Inter en la fase de grupo 2022 le ganó 1-0 y en la fase de grupo 2022 pues quedaron 3-3, que ese 3-3 fue una sentencia para el Barça porque lo mandó a Europa League. Y ya tenía un historial en semifinales ellos dos, donde pues, discutimos en 2010 que el Inter ganó el partido de ida 3-1 y en la vuelta el Barcelona ganó 1-0, pero el Inter pasó con el global de 3-2 a favor. Y pues, ¿cómo salieron los equipos? Pues el Barça salió con su típico 4-2-3-1, mientras que el Inter salió con su 3-5-2, donde también destacamos que Gerard Martín jugó en vez del lesionado Valdés y pues también Ferran Torres jugó en vez del lesionado Robert Lewandowski. Mientras tanto, en el lado del Inter también se me había olvidado.
Denzel Dumfries y Marcos Thuram regresaban y se jugaba en vez de lesionado Pavard y pues el Inter salía con todo su equipo titular. Y pues podemos analizar que este fue un partido muy intenso en el sentido de que el Inter al primer minuto con Marcos Thuram metió el 1-0 con una jugada donde Gerard Martín se perdió la marca de Di Marco y después Dumfries hace el centro donde Thuram de taquito pone el 1-0 a favor del equipo neuroazzurro y después a los 21 minutos Denzel Dumfries a balón parado pone un 2-0 que en otras ocasiones creo que el Barça se hubiera caído con ese resultado adverso, pero en la siguiente jugada Lamine Yamal se hizo una jugada de lujo y metió el 2-1 que metía al Barcelona al partido. Después Ferran Torres a los 38 minutos ponía el 2-2 que ya empataba el partido, se iban así al descanso. Ya en el segundo tiempo, pues el Barça medio bajó el gas y el Inter en otra jugada de balón parado a los 64 minutos, Dumfries volvió a poner 3-2 al favor del Inter, dándole otra ventaja. Pero Rafinha en la siguiente jugada, a los 66 minutos, metió bueno, no fue gol de Rafinha, fue autogol de Sommer, pero metió un trayazo Rafinha que pegó en el poste y le rebotó en la espalda a Jan Sommer por el hecho de que con eso él ganó el Barcelona. No, empató el Barcelona, perdón. Ya después Lamine tuvo otra jugada que no sé si fue que hizo centro o tiró, pero pegó en el poste. Y pues al final se fueron con un 3-3 ambos equipos. La verdad, tengo que destacar la actitud del Barcelona. Como dije, en otros partidos o en otras situaciones el Barça ya se hubiera caído. O sea, en defensa no jugó muy bien, pero se le notó la actitud, la garra. O sea, jugadores como Lamine Yamal tuvo un primer tiempo excepcional donde casi no lo podían detener. Este cipote de 17 años, la verdad me sorprende cada día. También quiero destacar el rendimiento de Denzel Dumfries, la verdad, muy buen lateral, jugó un muy buen partido. Marcos Thuram también jugó un muy buen partido, pero así como hubieron buenas para ambos equipos, hubieron malas noticias, ya que Jules Koundé se lesionó por el Barcelona y también se lesionó Lautaro Martínez para el Inter. Y también tengo que hablar sobre el nivel de Gerard Martín, que se ha notado que no da la talla para este tipo de partidos. Ha jugado un partido muy pésimo. El primer gol se lo come él en la banda, se lo comen a él en la banda. En el segundo no logró cabecear como que quiso llegar y Bastoni le ganó el cabezazo. Entonces, muy lamentable el nivel de este canterano que, bueno, ojalá mejore en un futuro, pero aquí se ve que no está listo para estos partidos. Y pues al final el partido quedó un 3-3 a favor del Barcelona, donde el Barcelona tuvo un 72% de posesión y el Inter solo el 28%. El Barcelona realizó 19 tiros, de los cuales 9 fueron a puerta. Y el Inter realizó 7 tiros, de los cuales 3 fueron a puerta y los 3 entraron. También tengo que destacar que Chesney no estuvo muy fino para tapar. Pero sí, Chesney salió muy bien en algunas jugadas, pero en los goles siento que pudo haber hecho más en el tercero que creo que le fue más de frente la pelota. Bueno, los dos de balón parado y pues al final se van con un 3-3 donde pues Barcelona tenía que ir a ganar sí o sí allá a Milán para querer estar en semifinal y igual que el Inter, los dos tienen que ganar sí o sí y esta ya está muy abierta la verdad. Y a ver si el equipo de Hansi Flick mejora la defensa y a ver si el Inter también mejora logra controlar a Milla mal, que en el primer tiempo Di Marco no pudo, tuvo que entrar Carlos Augusto y él controló al jugador del Barcelona, pero el Barcelona también tiene que mejorar bastante y el Inter también tiene que mejorar algunos aspectos para poder llegar a la final. Y pues el jugador del partido fue nada más y nada menos Denzel Dumfries, como dije, tuvo una muy buena actuación metiendo 2 goles y una asistencia, entonces muy bien merecido para el jugador neerlandés. Y pues estos son los partidos que se van a jugar en la vuelta, pues el día martes el Inter contra el Barcelona en el Giuseppe Meazza, donde el global va el 3-3, y el París contra el Arsenal el día miércoles, donde el París lleva la ventaja de un 1-0. Entonces vamos a ver, ya para el otro miércoles ya tendremos definida la gran final y vamos a hablar sobre los equipos que llegaron a esta gran final. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya el otro miércoles subiremos videos de la gran final bueno, analizando la semifinal de vuelta y analizando lo que va a ser la final de esta Champions League que se va a jugar en el Allianz Arena. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.